invito a Bien, ahora sí. prender sus cámaras, así vemos quiénes estamos del otro lado en esto de la comunicación a distancia. Realmente es un placer compartir hoy con ustedes. Ya hemos estado con el equipo Manos Verdes y el Ministerio de Coordinación en diferentes localidades de Corrientes, esto en Corrientes, Argentina, ¿sí? Bienvenidos a aquellos que no son de Argentina y gratamente sorprendida por la convocatoria y porque entendiendo que es evidentemente un tema que, como decía Verena, siempre podemos aprender más, o sacarnos una duda, o el compartir en estas instancias hace que el crecimiento crezca y que podamos encontrar soluciones colectivas con acciones individuales. Así que, sin más, si les parece, arrancamos con la presentación, inclusive decirles, bueno, a ver, ¿qué los trae hoy acá? ¿Sí? Porque nosotros creo que tenemos claro, como equipo Manos Verdes, qué nos trae acá a ofrecer esta instancia. ¿Sí? Después pueden compartir por el chat y los invito también a que si tienen una pregunta la hagan, si tienen algo para aportar, levantan la mano y nos cuentan, ¿sí? ¿Qué han estado haciendo? ¿Cómo se equivocaron? ¿Qué descubrieron? Y así sucesivamente vamos a ir haciendo mucho más rica esta presentación, porque no es una cosa de que yo me paro como las maestras tradicionales, hablo yo y no se habla nadie. Por favor, es esto, de que el conocimiento entre todos se construye y si se comparte, crece aún más. Y voy a compartir pantalla, si les parece, y arrancamos. Compostaje. Una de las formas de Vieron que cuando quieren compartir algo y ese que teclearon, que la compu que creó, no es lo que hay que compartir primero. No sé, les juro que es meter el dedo en cualquier lado, menos donde corresponde. ¿No le ha pasado? Sí, siempre. ¿Pasa? Vamos a esperar. Espera, que me... Hay días que la tecnología está rebelde también. No somos nosotros, son ellos. Como suelo decir yo, cuando recorremos todas las localidades, de repente, no tenemos sonido, sí tenemos sonido, es que tenemos cañón, no tenemos cañón, bueno, sí, así está. Totalmente de acuerdo. Perfecto. En este programa de Alto al Fuego, que realmente fue muy enriquecedor participar, es enriquecedor estar en él, porque estamos haciendo algo que nos apasiona, y descubrimos que nos apasiona a todas, y de allí la energía que le ponemos, ¿sí? Nos ha llevado a transitar toda la provincia a raíz de aquellos que no son de acá o vieron por las noticias que en 2022 nuestra provincia experimentó eso de 1 millón de hectáreas quemadas. Entonces surgió este programa. Y en este programa tiene una pata muy importante, ¿sí? Que es generar conciencia ambiental como objetivo y cambio de hábitos. Yo quisiera que escriban en el chat qué es, y les pregunto, ¿qué es conciencia? Si estamos hablando todos el mismo idioma, ¿por qué? Porque nosotros, como decíamos con Rosario, hablamos que estamos creando conciencia, que queremos crear conciencia, pero no estamos seguras si estamos hablando el mismo idioma. Y más allá que esté el castellano,
¿Quieren compartir en el chat qué es ser consciente? Espero unos minutos y vemos si van apareciendo para ustedes. ¿Qué es ser consciente? Es la pregunta. O levantan la mano, quien levanta la mano, si quieren dejo de compartir pantalla, si no quieren escribir y quieren hablar, mejor aún. A ver, el que se anime, cualquiera, ¿qué es ser consciente? Hay un mensajito. Hay un mensaje. Un mensaje en el chat. A ver, ¿qué es ser consciente? Saber qué estamos haciendo y por qué. Gracias. Gracias, Héctor, por tu aporte. ¿Quién más? ¿Quién suma y sigue? Agustina, así que como democráticamente, Agus, que estás con la cámara prendida, te invitamos a decir, a ver, ¿qué te surge cuando decía, a ver, ser consciente? ¿Qué es? ¿No te escuchamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy de Saladas. Buenas Yo tuve el tardes, gusto de bienvenida. conocerte, Mabel, en uno de los cursos que viniste a dictar acá con la Municipalidad de Saladas. Yo soy directora de una escuela. Y bueno, tener conocimiento, ser consciente de tener conocimiento de algo o darse cuenta de qué es lo que está pasando Guau. y cómo actuamos nosotros para que eso se revierta. Ser consciente de lo malo que hacemos y cómo podemos revertir, es lo que a nuestros alumnos le vivimos inculcando. Ahora está, por ejemplo, en nuestra localidad, hace poquititos días tuvimos un encuentro con personas también del reciclaje de aceite, de cómo reciclar las tapitas de los plásticos, un montón de cosas que se viene haciendo. Es chiquito, es poquito, porque yo soy consciente como ciudadana que también nos cuesta horrores a nosotros, porque estamos tan mal acostumbrados a tirar todo en un mismo lugar y que la bolsa de la basura o el basurero es cómodo y vas depositando todo ahí, pero ahora, o sea, hace un tiempo atrás que venimos ya con ese tema de que no, que debemos ir viendo dónde ponemos esto, dónde ponemos aquello, y a mí personalmente, yo tengo una experiencia propia, me pasó de que dije un día X, ya hace más o menos 7, 8 años, ¿por qué tengo que tirar las cáscaras de las verduras, de las frutas, las hojas de mis plantas? Pues tengo un jardín enorme, yo tengo 2000 metros cuadrados de fondo en mi casa y tengo de todo. Mi esposo me dice que es una selva, no me importa, pero en verano yo tengo sombra, tengo fresco y ayudo al medio ambiente. Y bueno, en mi jardín hice un espacio de tierra y ahí deposito todo lo que es frutas, verduras, las cáscaras de los huevos, lo trituro y lo voy poniendo. ¿Y con qué me encontré? Que cuando me fui a sacar para mi jardín, para mi huerta, encontré que estaba lleno de lombrices. Y me puse tan feliz porque no sé de dónde salieron las lombrices, porque yo nunca puse nada. La cuestión de que también tengo ahí un criadero de lombrices y le mezquino porque es lo que me está haciendo el abono. Y comparo y siempre llevo a la huerta y le pongo, y hace un montón de tiempo que estoy haciendo eso, y mi marido se enoja porque en el pedacito de jardín y me dice que es una mugre. No me interesa que él diga que es una mugre, porque yo sé lo que estoy haciendo. Así que eso mismo también a mis alumnos, desde este año empezamos el año pasado ya se empezó con la huerta en la escuela, y este año hicimos un lugar donde vamos depositando todas esas cosas y vamos viendo. Es más, el día de mañana le estoy por llevar, porque justo mañana tienen que hacer ello, les voy a llevar un buen poco de la tierra con lombrices para que ellos pongan y vayan viendo cómo eso se va multiplicando y van a hacer el abono.
para sus plantas, para su huerta. Así que me parece que es un pequeño aporte a nuestra gran casa que es la tierra, y de paso le vamos creando conciencia a los niños, y los niños son los que transmiten en sus casas todas estas experiencias y también van y ponen en práctica, porque Bien, los así niños que son receptores, son esponjitas que absorben todo lo que le enseñamos, pero los grandes por ahí somos los que somos reacios a los cambios y a esas cosas. Me parece que por ahí pasa crear conciencia. gracias, Agus. Casi te digo, seguí vos con la presentación, digamos, porque creo que ya has Bueno, pero aportado eso en cada uno de los puntos que estamos por tocar. Mabel, lo que pasa que eso es el ser docente, ¿viste? Agarrás la palabra y no soltás. Exacto, exacto. Así que bueno, acá también en el chat comparten, ¿sí? El ser consciente es saber lo que está sucediendo y por qué está pasando. Vos, Agustina, decía darse cuenta. Hoy está muy de moda en esto de decir darse cuenta y sobre todo de nuestros propios actos y las consecuencias de ellos. Eso es ser consciente. Por eso estamos como, ¿sí? Invitando desde Manos Verdes a ser conscientes justamente de como objetivo principal, despertar conciencia e invitar a un cambio de hábito. Así que bueno, y ahora más, que contribuyen a qué? A prevenir este daño ambiental ocasionado por las quemas de residuos en la provincia de Corrientes. ¿Por qué surge esto de empezar a despertar conciencia? Porque nos preocupó realmente la situación y queríamos colaborar de alguna manera. Y acá hacemos foco en una de las patas del programa Alto Fuego, que es que intercambiando estos conocimientos, ¿sí?, acerca de cómo gestionar adecuadamente estos residuos orgánicos, es que ofrecemos el proceso de compostaje como una opción viable en esto. Entonces, ¿ahora qué proponemos? Este compostaje como, sobre todo domiciliario, ¿sí? Porque también podemos invitar a los municipios a hacerlo en grandes cantidades, porque hay casos de que sí podemos hacerlo. Pero vamos a arrancar por esta primera parte del residuo, perdón, de compostaje domiciliario, como alternativa para no quemar los residuos en la provincia de Corrientes, y sabiendo que este 50% de los residuos que generamos diariamente los tiramos, como decía Agustina, a la basura, considerándolos basura, pueden biodegradarse y volver a ser aprovechados. Esto es que también desde el programa decimos, ¿no? Prevenir incendio es cuidar la vida, y cómo cuidamos esa vida nuestra, del entorno, del ambiente todo, animales, vegetales y el suelo. Eso es fundamental y estamos compartiendo desde ayer algunas cosas que tienen que ver con esto. Esto que decimos, ¿qué somos nosotros? Manos Verdes. Fíjense que he compartido con la gente que me he encontrado en las diferentes localidades, de que somos como especialistas en educación ambiental, pero no quería pasar por alto los otros ejes que nos corresponden, ¿sí? Que es la economía circular, el consumo responsable, o sea, el tomar conciencia, pero relacionado al arte, el turismo sustentable. Son todas las maneras en que Manos Verdes ve que puede colaborar con esta faceta ambiental muy presente hoy en día. Ahora bien, mitigar cambio climático, ¿sí? ¿Qué tengo que hablar cuando hablo de mitigación? Porque también es una palabra que está muy, muy de moda. Si yo digo, si voy a mitigar el cambio climático, y con acciones para disminuir efectos de gases de efecto invernadero. ¿Qué significa mitigar? Y voy a dejar de compartir pantalla de nuevo, y si escriben o me levantan la mano, ¿y qué es para ustedes la palabra? ¿Qué significa mitigar?
Alguien que, o si no, otra docente como Agus que colabore a ver qué hacer. ¿Quién más? ¿Quién da más? Controlar, aporta acá, Tomás. A ver, puede ser, ¿cómo controlarías? Minimizar, bien ahí, vamos por ese lado, ¿sí? Que podemos podemos controlar nuestras acciones y a ver si mitigan o no los gases de efecto invernadero. Minimizar este aporte, ¿quién más? ¿Uno más? Es Disminuir. atenuar una cosa negativa, una acción negativa, suavizar algo. A veces cuando sobre todo hablamos mitigar tal cosa cuando tenemos una patología de salud, por ejemplo, tengo tos, tomo un determinado medicamento y me calma la tos, me suaviza la enfermedad. Estamos hablando de ese medicamento sirve para mitigar la tos, por ejemplo. Es como atenuar, calmar, suavizar algo negativo. Bien, entonces estamos diciendo que si hablamos de mitigar el efecto de los gases invernaderos, estamos tratando de atenuar y disminuir, ¿sí?, el impacto negativo que tienen estos gases sobre nuestro ambiente. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Sí? Con esas acciones que podemos empezar a poner en práctica. Una, plantar árboles. ¿Han plantado árboles? Ya plantar árboles, escribir un libro y tener un hijo. Suelen decir, no sé de dónde salió esta frase, les juro que voy a buscar el origen, porque como que es un paradigma, ¿no? De hace mucho. Plantar árboles. Entonces me está faltando escribir un libro nomás, porque ya tengo hijos, ya planté muchos árboles, tengo una selva, dice mi esposo, así que me falta escribir un libro nomás, a ver. Tal cual. Y ahora vamos a cuidar el suelo también. Bueno, ¿sí? también ya lo estoy haciendo, de a poquito lo estoy haciendo. Y eso sí, de paso a pasito, ¿sí? Suma de muchas acciones pequeñas, vamos a ir haciendo efecto positivo en nuestro ambiente. Y bueno, y hacer abono. ¿Sí? Repasamos, plantar árboles, cuidar el suelo, hacer abono, son 3 de las acciones que puedo llevar a cabo para mitigar cambios climáticos, ¿sí? Disminuir el efecto de esos gases, efecto invernadero. Ahora bien, ¿qué buscamos? Y ahí está, además de crear conciencia, ser consciente, buscamos ciudadanos responsables. Ciudadanos, vivimos en ciudades, ¿sí? Responsables, la responsabilidad es la habilidad de responder. ¿Y quiénes somos? Somos quienes nos comprometemos a tomar decisiones conscientes en cada momento de nuestras vidas, tanto en lo que decimos, como en nuestras acciones, en la calle o el trabajo, y por las que tienen todas esas repercusiones que tienen en nuestro entorno. Entonces, un ciudadano responsable es una persona consciente de sus acciones y las consecuencias de ellas. Ahora, nos proponemos que crear conciencia. Bien, ¿sobre qué? El cuidado del ambiente. ¿Para qué? Mejorar la calidad de vida. Adquirir hábitos de consumo responsable que fomenten el uso racional de recursos. Y ahí viene otra vez palabra de mitigación y prevención de daños ambientales. Fíjense, ¿sí?, que tenemos que ser hábiles para responder y conscientes de nuestras acciones y sus consecuencias. Es como, parece mucho pedir, pero está bueno que empecemos a hacer foco en estos puntos. Entonces, ¿qué queremos lograr entre todo este equipo de trabajo que le ha puesto, ¿sí?, energía y ganas a armar esto? Que nuestros participantes logren aprender a diferenciar residuos aprovechables dentro de todos los desechos producidos en el hogar. Eso es muy importante. Convertir los residuos sólidos orgánicos domiciliarios en abono. Adoptar la separación de residuos como filosofía de vida. Y reconozcan un abono maduro listo para usar. Eso es lo que esperamos
que logren, ¿sí? Después ustedes nos dirán o nos compartirán, ya sea por WhatsApp o por mail, o a ver, de alguna manera, si en el transcurso del tiempo se logran estos objetivos. Ahora bien, esto que decía Agustín, ¿por qué tenemos que tirar todo junto? Y si tiramos todo junto, ¿qué sucede? Esa es la palabra que también nos decían en el curso. En los cursos me han escuchado, aquellos que han escuchado la presentación de Alto al Fuego. ¿Qué pasa el día después de que yo prendo fuego o tiro mi basura y la llevo lejos, como si fuera que el lejos aún existe? Entonces, de esa basura que yo tiro toda junta, sin pensar a dónde va ni qué le hace al ambiente, se desprende un gas llamado metano. Se origina de esa materia orgánica que va descomponiéndose sin oxígeno, ¿sí? En anaerobiosis, en esos basurales de cielo abierto, que normalmente tenemos aún y bastante, ¿sí? Donde van nuestros residuos de esta ciudad y se colocan en vertederos municipales. Y hemos tenido testimonios de participantes de los cursos de Alto al Fuego que han dicho con mucha pena, onda, aún se sigue quemando en nuestra zona. Si se quema esa basura, desprende dióxido de carbono, entre otros gases. Y fíjense, nosotros por un lado estamos hablando de mitigar los gases de efecto invernadero, acá tenemos dos que se generan con dos acciones como frecuentes o habituales llamativamente, que es tirar la basura toda junta y quemar, por otro lado, también esos mismos residuos. La realidad es que el mundo se está quedando sin espacio para guardar toda la basura que se está amontonando. Realmente nos damos cuenta cuando transitamos los espacios entre la interfaz, se llama ahora, ¿no? Ese espacio de solapamiento entre la ciudad y lo rural, y ese espacio que generamos, que generalmente lo considerábamos lejos de la ciudad, hace que ahora no exista, ¿sí? Y generamos esto, la verdad, se está quedando sin espacio para toda la basura que se está amontonando. Y, llamativamente, ¿a raíz de qué hicimos este webinario? Por el Día de la Tierra. Digo, es como que necesitamos un día de efeméride, ¿sí? Que nos digan en el calendario, hoy es el día de algo, día de San Valentín, porque nos tenemos que, ese día nos acordamos que amamos a nuestra pareja y del resto del año no. Entonces, a ver, ser ciudadanos responsables y conscientes significa eso, pensar en este día de todos los días y que nuestras acciones sean alineadas, estén alineadas con eso. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea de que no necesitamos una efeméride, que necesitamos ser conscientes? Y ya algunos habrán visto, ¿sí? Y lo hemos dicho con mucho énfasis, hojas y plástico no son basura. Y lo vamos a repetir hasta el cansancio, y Agustina, que es docente, dirá cómo un docente, ¿sí? Se arma de paciencia y de estrategia para una y otra vez llevar el mensaje para que el que escucha el mensaje, el receptor de ese mensaje, empiece a pensar como la gota que horada la piedra. A ver, y vamos a hacer pancartas y eslogan, hojas y plásticos no son basura. Entonces, si no son basura, no los quemamos. El primer cambio de hábito al que invitamos, no quemar los plásticos, ¿sí? Y repito, no los quemamos, y no quemamos hojas, pasto, ramas, porque esto fue uno de los principales focos que nos llevó a perder 1 millón de hectáreas. ¿Sí? 1 millón de hectáreas acá, no sé, la gente de Jujuy se ha tenido experiencias con que se nos quemando residuos, se le haya escapado el fuego, o uno de nuestros compañeros de viaje, el día que compartía, ¿sí? Que por quemar residuos
se quemó hasta una cabaña entera en Córdoba, en un paisaje árido, seco, y encima con riesgo de expandirse a espacios naturales. Entonces, tampoco, ¿sí? Cambio de hábito, tampoco quemamos hojas, pastos y ramas. ¿Y qué alternativas les vamos a dar? ¿Qué alternativas estamos planteando desde Alto al Fuego y Manos Verdes? Recuperamos reciclables. Y ahí es lo que dice Agustina, enseñarles a nuestros estudiantes, a nuestros niños, porque van a ser ellos, aparentemente, los que, usando psicología inversa, ¿no? En vez de ser los adultos responsables y conscientes, estamos diciendo, no, vamos a decirle a los niños, porque los niños van a hacer lo que nos digan a nosotros, como pájaro carpintero, seamos conscientes y dejemos un mejor planeta a nuestros hijos, o mejores hijos a nuestro planeta. Entonces, recuperamos reciclables y hacemos abono. Y después van a ver por qué hacemos uso de los dos epítetos, abono y compost, abono y compost. Nuestro país, en Argentina, si esto es una radiografía aproximada de lo que generamos. Fíjense, el 50% de nuestros residuos son orgánicos, ¿sí? Y el resto, si uno separa, limpio y seco, tenemos otros porcentajes de papeles, plásticos, vidrios, metales que pueden ser recuperados y no quemados como vienen siendo quemados hasta ahora. Y solamente un 12% de nuestros residuos estarían yendo a un sitio de disposición final. Voy a dejar de compartir pantalla un ratito y quiero que me cuenten en sus lugares, ¿sí? En sus, de aquellos de donde vienen, hay algunos con los que he compartido en las presentaciones en el interior, pero que se animen, por favor, los que no son de acá de Corrientes, que nos cuenten cuál es la realidad hoy con respecto al hábito que tienen las personas frente a residuos orgánicos o residuos reciclables. Alguien que andaba por allí de Jujuy, alguien que, o de que no haya estado en una de las capacitaciones de Alto al Fuego. Uruguay, ¿había alguien de Uruguay? ¿Sí? O abran la cámara y nos cuentan, o escriben en el chat cuál es la realidad hoy frente a estos residuos orgánicos y reciclables del lugar donde provienen. Miren que dije que el conocimiento se comparte y se construye entre todos. No me dejen hablando sola acá, porque no es una disertación magistral, es un compartir. Y si se comparte, necesito que alguien escriba o hable cómo estamos invitando a participar activamente. Quizás ahí está, justamente Jujuy se sumó. Recolecta material. ¡Wow! Felicitaciones, qué linda noticia. Gracias, Alejandra. ¿Sí? La Cruz, estuvimos también, nos comentaron acá que están separando los residuos y haciendo esto de juntar separados. ¿Quién más? Empezamos saladas, como decía Augusto, creo que también comentaban que están empezando con lo que es separación de residuos y gestión integral de residuos sólidos urbanos, eso significa GIRSU, para quienes no conozcan la sigla. Lo que pasa es que es algo que cuesta mucho, Mabel, porque al no estar acostumbrados, como te decía, los seres humanos adultos somos reacios a los cambios, por más que veamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, nosotros en nuestra zona en Corrientes nos castigó muchísimo acá en la zona de Salada los incendios, y iguales seguimos, vemos las casas que queman basuras. Ayer mismo yo me puse a plantar árboles enfrente de mi casa, en la vereda de enfrente, porque no había, pedí permiso al vecino y planté árboles, planté 7 plantas y le puse su cerco, todo para en verano tener sombra. Y bueno,
supuestamente tendría que ser el cuidado compartido, tampoco. Y bueno, ahí en ese momento que estaba plantando arbolitos, la vecina estaba quemando basura. Y yo vivo en pleno centro, frente a una escuela. Así que imagínate cómo nos cuesta esos cambios. Entonces le decía, ¿qué estás quemando? Yo de chismosa, ¿viste? Y me dice, estoy quemando las hojas. Le digo, pero esas hojas vos podés poner en el fondo, en un rincón, y se pudre, le digo, y se hace abono con eso. Ay, no, porque se junta mucha hoja, ¿viste? Y esas cosas, y es pelear contra la corriente. Pero bueno, yo soy media insistente, como vos decís, tipo el carpintero, le picás, en algún momento a alguien le debe entrar algo, pero esa es nuestra realidad. Y por eso es que nuestros niños son los que, a nuestros niños son los que les tenemos que enseñar y mostrar para que ellos sean los que tengan que ir paso a pasito haciendo y multiplicando esto. Pero es algo que cuesta mucho. Fíjate Hoy que la tenemos misma... oportunidad de mostrarles a la gente, así como le mostramos a ustedes en la gira, Claro. la muestra de abono de que es real, ¿sí? Y de que se Sí. puede hacer. Y fíjate Ahí vos que la dice, misma municipalidad tiene un basural a cielo abierto. O sea, estamos hablando y tirando manteca al techo porque, viste, hacemos desde un lugar, pero la municipalidad, yo entiendo que no tenemos tecnología, pero debe haber otra manera, más allá desde nosotros, debe haber otra manera de no ir y tirar y prenderle fuego, echarle hay otra manera, combustible y prenderle exactamente. fuego. Vos sabés que decían también los equipos de trabajo, cuando hay voluntad política, tenés entre 20 y 30 personas trabajando para llevar adelante proyectos, pero necesitamos de los otros 10.000 habitantes que forman cada municipio. Sí, Entonces, ese ciudadano tal cual. consciente, acá como decían en el chat, ¿sí? De que lamentablemente aún no hay separación de residuos, se mezcla todo, o aquel que quiera empezar a separar y te saca separado y el camión te lo lleva todo junto, y así sucesivamente, de que no, a ver, en Colombia, sea Ángela, desde Colombia, no existe separación de residuos. Y vos estabas por preguntar esto de en Colombia, si tenías algún ejemplo de mitigación de cambio climático, ¿sí? Ángela, ¿querés escribirnos algo más con respecto a eso? ¿Por qué? Porque estamos hablando, sí, está enfocada la mayoría de los datos en lo que es Corrientes y en lo que es Argentina. Pero qué bueno que podamos tener otra mirada de Latinoamérica completa en esto del cuidado del suelo, la gestión de residuos, el plantar árboles, el hacer compost. Así que si es acaso posible, también que lo escribas si es que hay algún ejemplo de mitigación en donde tú vives. Tomás dice que a pesar de que vive en Corrientes, sos porteño y se tapa todo con tierra, se va todo al mismo lugar. Creo que han empezado, hay acciones, ¿ya? No sé si Verena quiere compartir qué hace Buenos Aires actualmente con planta de compostaje y gestión de residuos. Justamente acá en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene un programa para grandes generadores y recolecta a algunos restaurantes y mercados las verduras y hacen una especie de digestión anaeróbica, justamente con fermentación, y valorizan en la ciudad de Buenos Aires con un programa para este tipo de residuos orgánicos los materiales. Así que están generando... En el CIAMSE mismo también están trabajando con los orgánicos para hacer biogás. Con este biogás justamente, o electricidad. Es pequeña, es todavía pequeña escala porque realmente eso requiere inversión y la inversión es costosa y hoy no hay programas que promueven la revalorización de los residuos orgánicos, a pesar de que realmente a nivel de gases de efecto invernadero, como ya dijo Mabel, el metano es muy importante, ¿no?
Pero bueno, hay diferentes iniciativas de municipios. Por ejemplo, Vicente López también tiene un programa de composteras comunitarias, que en las plazas hay como composteras donde los vecinos juntos pueden armar sus composteras. Así que hay diferentes iniciativas que conocemos desde Manos Verdes. Mabel, teníamos una encuesta preparada, a ver si alguien hoy ya está haciendo sus... ¿Te parece que la compartimos? Sí, por favor, Listo. ahí les comparten la encuesta. Vamos a ver si hoy la tecnología en este caso nos acompaña, pero bueno, es un tema. A ver, me parece, hoy están las preguntas. Ahí está, vamos a, si hacen compost en casa, es la pregunta, ahora ya sale, un segundo, sí o no. Entonces, un segundo. Tecnologías, es increíble. Listo. Vamos a ver si ahora sí funciona por lo menos. Hoy tecnologías son de último si no funciona y vamos a ver si ahora esto funciona. No, no me salen, es increíble, pero bueno, el Zoom hoy no quiere, pero pueden compartir en el chat también o mano arriba que hace nada más en reacciones manos que ya están haciendo compost, así que sumamos así las personas que ya lo vienen haciendo. Agostina ya viene haciendo, muy bien. Algunos más, Rosario también, yo también pongo mi mano. A ver, ¿cuántas manos más tenemos? Tengo una manita en el chat también. Vamos a ver cuántas más manos tenemos. Tomás. También. Compost, Entrando a el Tomás. nombre que he puesto, Tomás. Sí. Bueno, me parece que la mayoría vino justamente para aprender cómo lo hacemos y a partir de mañana vamos a tener más manos, ¿no? Me parece que esto es un poco el objetivo. Seguimos entonces. Seguimos entonces, exactamente. Sí, exacto. Esto, bueno, ¿sí? Esta radiografía entonces de los residuos, vamos yendo a este dato que varía mínimamente en nuestra ciudad de Corrientes, el 47% son de los residuos orgánicos, ¿sí? Y el resto son reciclables y esperemos que en breve tiempo sean limpios y secos y que podamos aprovecharlos a todos. Ahí ese porcentaje, fíjense, si nosotros realmente podemos separar esos orgánicos, van a ser 2/3 aprovechables, porque vamos a recuperar los 40% de los plásticos y el 47% de los biodegradables. Entonces, pasa a ser un mandamiento ambiental. Pensar, ¿sí?, sostenible y globalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que pensemos en macro, en salvar el planeta, y como decía yo, que cuando me iba a recibir, iba a ir a salvar las ballenas en el Mar del Norte con Greenpeace. Sin embargo, no me fui, me quedé acá y actúo localmente, sigo pensando globalmente. Entonces, en este punto que nos une hoy acá, que es el del compostaje, la idea es evitar generar residuos imitando a la naturaleza. Y acá, ¿sí? Ahí hoy conversamos también antes de arrancar, ojo, y le pongo así, ojo con el cambio de uso en el suelo. ¿Por qué? Porque este suelo que nos sostiene es a su vez el sumidero natural de carbono más grande del planeta, ¿sí? Allí adentro, como carbono orgánico, está guardado muchísimo del carbono que hemos emitido a la atmósfera como dióxido de carbono por, ¿sí?, quema de residuos, por combustibles, la quema de combustibles fósiles, pero la naturaleza se encarga de volverlo a secuestrar, y si cuidamos ese suelo protegido, como siempre les digo, como suelo de monte, que tanto nos gusta para nuestro jardín, ¿sí?, allí vamos a tener una gran cantidad de carbono secuestrado y vamos a estar mitigando
este cambio climático que tanto nos aqueja. Entonces, ese cambio en el uso de suelos es esto de pensar que todo es urbanizable, que yo tengo superficie, que todo lo puedo construir, pero hay que ver qué pasa con ese suelo que antes tenía un monte, una pradera, un pastizal, y en este caso en que inclusive nos hemos sentido en la libertad, el ser humano, de avanzar sobre humedales, ¿sí? Entonces, como no llueve, se seca, entonces lo podemos construir. Y allí hay una variable muy importante de carbono secuestrado que tenemos que cuidar. Entonces, vamos a decir, ¿dónde está ese humus, ¿sí? Que tanto nos importa? En la superficie de los suelos. En los 30 primeros centímetros está secuestrado este carbono, y este humus está en los 10 a 15 primeros centímetros de ese suelo, de esta piel que protege nuestro planeta y que nos alberga a nosotros y nos da de comer. Entonces, ¿y qué es el humus? Este que está en la superficie de los suelos. Es el resultado final y permanentemente cambiante de la degradación aeróbica, que quiere decir en presencia de oxígeno, de todos los materiales biodegradables, vegetales, animales, que se van depositando naturalmente en la superficie de los suelos de pastizales, montes, selvas, ¿sí? Ambientes naturales, manteniendo su fertilidad. Fíjense cuán importante es que sigamos promoviendo este ciclo en la naturaleza. Entonces, esta formación natural, ¿sí? Va a ser esto que estamos buscando. ¿Podemos seguir participando y levantar la mano y levantar la mano? ¿O seguimos con las manos levantadas por algo? ¿Quieren preguntar algo? ¿O seguimos con las manos levantadas por el tema del compost más? Sí. Sí, era antes todavía, me parece. Ah, perdón, entonces. Seguimos. ¿Sí? Si quieren levantar la mano y preguntar algo, lo pueden hacer. Acuérdense, están avalados para hacer esto. Entonces, bien, este humus, ¿qué es? Porque bueno, si hablamos así como hablamos de qué es mitigar, ¿qué es ese humus? Es un conjunto de elementos sólidos y semisólidos, ¿sí? Con elevado contenido de materia orgánica, y de allí que, como tiene carbono, es de color negro o negruzco, depende la composición, y tiene nutrientes para las plantas, de nitrógeno, fósforo, potasio, que son estos los nutrientes más importantes para el crecimiento y abastecimiento después para la planta, darnos los frutos que vamos a consumir. Entonces, ese es el humus, sabemos qué es, dónde está, y siguiendo uno de los ejes de Manos Verdes, la economía circular. Entonces, si hablamos de economía circular en la naturaleza, significa que la naturaleza no genera residuos. Todo lo reutiliza y lo transforma. Lo que es un residuo del otro, lo aprovecha otro, y así sucesivamente. Hablamos de economía circular para imitar los procesos biológicos de una manera de diseñar procesos sustentables y amigables con el ambiente. Así que estamos uniendo dos conceptos, ¿sí? Una economía circular que puede ser aplicable a las producciones todas, y en este caso a la naturaleza. Porque ya llevan a ver, ¿sí? Que con el proceso de fotosíntesis la planta toma estos nutrientes que estaban en el suelo, más el sol, ¿sí? Trabaja para generar lo que vamos a consumir, flores, frutas, hojas, pero después los devuelve al suelo, ¿sí? Y ahí es esa economía circular. Entonces, ¿quiénes son sus colaboradores indispensables para esto? Los descomponedores. Son hongos, bacterias, insectos que descomponen los restos de estos seres vivos, vegetales y animales, y hacen posible que esos nutrientes vuelvan al suelo en forma de sales minerales, manteniéndolo fértil. ¿Sí? Y allí, gráficamente,
estamos en presencia de los recicladores de la naturaleza. ¿Estamos? Ellos, en la abonera, ¿qué van a necesitar? Y son los que van a trabajar íntimamente con nosotros si les damos comida, básicamente, ¿sí? Todos los restos de nuestras cocinas y patios, ellos van a ocupar como alimento. Agua, necesitan una humedad del 60%. Aire, porque respiran, y eso por favor, eso es algo que lo vamos a ver adelante, pero insisto mucho en que cambiemos un paradigma importante de que nuestros abuelos hacían pozos en el fondo del patio, o de sus casas o de los campos, y si les llovía, les cuento siempre, ese aire que necesitan los microorganismos desaparece. Entonces vamos a estar interfiriendo o la naturaleza misma va a estar interfiriendo en este proceso, pues si nosotros hacemos un pozo en las zonas donde llueve. Ellos necesitan oxígeno, son aeróbicos. Y temperaturas adecuadas para trabajar. Igual que nosotros, ¿sí? Nos gustan los 25 grados, si hace 42 trabajan menos, si hace 5 grados trabajan menos, igual que nosotros. Entonces, si yo veo estos residuos, ¿sí? A ver, y la gente diga, ay, ¿y esto? ¿Qué más ven? Y no es falta que me respondan a mí, sino que vayan pensando, ¿sí? Y yo, ¿qué veo? Esto, ¿sí? Sí, me pareció genial porque me representa altamente. Yo veo abono. Yo veo residuos así orgánicos y vemos abono. Si recorrimos con las chicas cuando vamos por allí y estamos mirando, esto va para acá, esto va para allá. Somos recicladoras natas, parece, o entrenadas, no sé, si ustedes quieren decirlo, pero sí conscientes. Y esa es la idea, ser consciente. ¿Cómo hago abono y llegamos al meollo de la cuestión y qué nos trajo hoy acá? ¿Cómo hago abono? Ese abono se logra con la descomposición controlada de materiales orgánicos, los residuos de la cocina, frutas, verduras, servilletas, restos de poda, hojas, pasto, yuyo, virutas de madera, el que tenga acceso a estiércol, hasta las cenizas, ¿sí? Que por ahí puedo hacer un asadito o una torta frita con leña, y ese lujo que nos podemos dar eventualmente también puede ir en la abonera, y que añadiendo agua y removiendo ocasionalmente logro ese abono orgánico. Este abono orgánico es un mejorador de suelo, color café oscuro, característico olor de tierra húmeda y esta tierra que encontramos en los suelos de módulo. Y después voy a decir, bueno, la diferencia es que ese humus o ese abono orgánico no es tierra, que no tiene tierra, porque no tiene la fracción mineral del suelo, no tiene limo, arena, ni arcilla. ¿Estamos? Ustedes tienen que tener presente. Los orgánicos, bueno, y la pregunta me han hecho entrevistas toda la semana, ¿qué ponemos, ingeniera, en la abonera? ¿Y qué ponemos? ¿Qué ponemos? Es el papelito, ¿vale? Después le pasamos las fotos, ¿quieren? De qué ponemos para este proceso de compostaje, ¿sí? Que transforma esos residuos orgánicos en un abono fértil y, sobre todo, biológicamente estable. Y que podemos darle diferentes usos, y vamos a ver más adelante qué uso le vamos a dar. Esta es la placa que compartimos justamente en las capacitaciones, y que a continuación va desglosado. Entonces, ¿qué pongo? Y pueden tomar nota, o sacar una foto de la pantalla, una captura de pantalla, esa cosa. Cáscara de fruta. Todas las que consuman, por favor. Y llamativamente creo que Agus comentaba que en su abonera, ¿sí? Aparecieron lombrices criollas, ¿no? Naturales, que aparecen allí a comer. Recuerden, las lombrices no tienen dientes. Por ende, ellas se alimentan de restos orgánicos ya que han iniciado un proceso de descomposición. Y por ahí se genera esa duda de, ¿pongo cáscara de cítricos? Porque estos son muy ácidos, son consultas que me suelen hacer.
Yo les digo, cuando es una abonera y un compost, sí se pueden poner. ¿Pasa qué? Si ustedes van a dar de comer lombrices californianas, que son las entrenadas y preparadas para trabajar y hacer lombricultura, lombricompuesto, a ellas sí, la cáscara o cualquier residuo que no esté medianamente descompuesto las va a afectar, porque la acidez de las mezclas las afecta. Pero si vamos a hacer abonos, que es lo que estamos invitando a hacer, en un primer momento no hay inconveniente alguno con todos los tipos de cáscara que ustedes usen en sus casas, ¿sí? Que consuman. Restos de verdura y restos de ensalada. Tú ahí sí, listo, bueno, pero si le pongo sal, aceite y vinagre, ¿qué pasa? En el volumen general que ustedes van a poder manejar, ese pequeño poquito de aceite que queda no les va a afectar y los organismos están capacitados para descomponer también esos ácidos grasos que son, ¿no? Forman los aceites. Así que no hay problema con el resto de ensalada. Cáscara de huevo. La cáscara de huevo lo que les va a pasar, que como tienen, es una molécula muy estable, por decirlo de una manera, la descomposición tarda mucho más que el resto de los orgánicos y quedan como pedacitos dando vueltas que no molestan para nada en el momento de usarlo. Así que pongan tranquilos la cáscara de huevo. Hierba, taquitos de té y café, sin problema. Como la vez pasada, le ponemos el hilo o no, fíjense hasta dónde nuestra consulta, y si le ponemos el hilo del saquito de té. Bueno, lo que vi cuando removí mi abonera era que los hilitos se me enredaban todos en el tirabuzón que tengo para remover la abonera. Y dije, capaz que no se descompone. Y bueno, hay que ver, a ver, si ese hilo no es algodón 100%, estamos en el horno porque tiene un porcentaje de plástico que va a hacer que sea un inerte y que no se descomponga la abonera. Así que, si ustedes tienen la paciencia, sacan el papelito que sí se puede poner y el saquito está por un lado y el hilo no. Es un así detalle fino, fino, fino. Servilletas y rollos de cocina también. También me han hecho la pregunta, ¿el papel va? Y la pregunta que siempre les hago, y ya me han escuchado en las capacitaciones, es, ¿el papel qué fue? ¿Alguna vez fue árbol? ¿Sí? Entonces, obviamente que puede ir a la abonera sin problema. Entonces, servilletas y rollos de cocina así, y otros papeles. Cartón, papel madera, que pueden estar húmedos o no, que justo se me ensució y no van a la caja de reciclado, pueden ir a poner la caja de pinta que tiene aceite, los papeles que se ensuciaron. Y por último, algo que sí, hasta el cansancio, vamos a decir, pasto y hojas secas que no son basura, ¿sí? Restos de poda, van a la abonera, por favor, pasto y hojas secas, van a la abonera. Y esto sí, hay gente que hasta nos pide cortar los árboles cuando estamos en los municipios porque le molestan las hojas. Simple. Digo yo, me ponen pelos verdes cuando empiezan con esa cuestión. Como decía Agustina, si tengo en verano el árbol brota y me da sombra y se le caen las hojas en invierno y tengo sol, ¿qué más quiero? Y encima uso las hojas para el abono, pero ¿cómo es? Economía circular 100%, ¿verdad? ¿Es así? Bien. Ahora, ¿qué no pongo? Porque en un primer momento no estaba esta práctica y yo, ¿y qué pasa si? Bueno, ¿sí? No le voy a poner, no voy a poner restos de comida procesada. Eso sí, hay que evitarlo porque atraen roedores, atraen cucarachas y otros que no queremos que sucedan otros procesos de fermentación en nuestra abonera, entonces hay que evitar el resto de comida procesada. Carne, grasa, huesos enteros tampoco ponemos. Y los excrementos de perros y gatos. ¿Por qué no? ¿Sí? En este caso que estamos diciendo o sugiriendo para abono que puede ser usado en una huerta familiar, yo si no tengo, como van a ver más adelante en el video de Corina, un proceso de compostaje que llegue a una temperatura determinada que son más o menos 60, 70 grados, que mate los parásitos que posiblemente tengan mis mascotas, entonces yo no les puedo sugerir que lo metan al compost, porque podrían estar llevando a la huerta a posteriori algunos huevos de parásitos que no se mueren en un proceso de
humidificación, ¿sí? Sí se mueren cuando yo hago compost y controlo la temperatura de 70 grados, los mata. Pero, entonces, si es domiciliario, como estamos invitando a hacer, yo prefiero y que no pongan excrementos de gatos y perros. Videofilatos, obviamente, ¿sí? No se van a descomponer, nos van a lastimar las manos. Y pañales, tampoco. Por favor, que más allá que Bariloche, año 2018, 2019, nos contó una magíster en compostaje que Bariloche hace compost municipal con chip de madera y lodos de efluentes cloacales. Imagínense todas las heces de Bariloche que antes terminaban en una laguna, se llaman a piletas de decantación, se desecan hasta el 8% de humedad, se mezcla con chip de madera y se hace compost. Entonces, si se puede compostar, sí, pero bajo unas normas de control muy exhaustivas, que no es nuestro caso. Entonces, obviamente, por favor, heces de los pañales no van en nuestra abonera. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Verdad? Bien, avanzamos un poquito más. Entonces, acá tenemos un video, ¿sí? De nuestra gerente ejecutiva haciendo compost. Así que se los voy a compartir. Calla. ¿Por qué no me hacen? Ah. Profe, Mabel, creo que tu audio falta. Oh. A ver. Ahí está. Ahora charlamos después de que termine el video, ¿te parece? Y lo producen ellos acá en Buenos Aires. Dale. Esta tapa tiene 2 recipientes y este primer recipiente va a recibir ahora todos mis residuos orgánicos. Y acá tenemos también las cáscaras de papa cocida y bananas, de todos tipos de orgánicos. Y también de café. Bueno, estos son nuestros residuos orgánicos acumulados, se van a degradar tan rápido. Pero bueno, en general, así ya está, primera etapa. Y vamos a cerrar la compostera. Bueno, acá lo agregamos recién, nuestro aliado número 1. Así lo dicen nuestros amigos de la red de compostaje también, que son los diferentes microorganismos y lombrices también. Así que con estos se agregan acá los pequeños organismos que nos van a ayudar a descomponer o degradar los residuos orgánicos. Bueno, aquí mostramos, esto pueden ser hojas secas que se agrega acá como estructura, ¿no? Así que vamos a ver esto. Y eso también ayuda a no atraer tantas moscas. Bueno, listo. Después vemos cómo sigue todo eso. ¿Listo? Y hacer compost. Ahí, texto de compartir. Había preguntado algo, Agus. sí, profe, ¿será que el video ese que mostraron de cómo hacer el compost podría enviar al grupo de WhatsApp para yo poder hacer la multiplicación de esos conocimientos en la escuela? Sin duda, sí, después se les puede compartir los 2 videos que tengo, se los podemos compartir. Gracias, profe. No, parece, por favor. Acá, Joana dice si se pueden agregar restos de cítricos. Creo que quedó claro que sí.
cuando hacemos un abono, podés agregar tranquila restos de cítrico, siempre y cuando no sea específicamente un criadero de lombrices, un lombricario de las lombrices californianas. Allí sí hay que tener en cuenta el pH o acidez de las mezclas para dar de comer a las lombrices, ¿sí? Pero en nuestras aboneras no hay problema, ¿sí? Las mías tienen, después van a ver una foto de que, sí, de las naranjas deprimidas, inclusive, Corina dice por ahí, sí, tienen paciencia de picar chiquitito todo para que el proceso sea más rápido, por ejemplo. A veces uno tiene ganas, a veces no, a veces uno tiene tiempo, a veces no. Pero, sí, contestando esa pregunta de que si se puede agregar cítricos, sí, a la manera sí. ¿Qué más? Campos nitrificantes, verde ponemos la tierra con nitritos nitratos. ¡Wow! Ese dato técnico. Sin duda alguna. Tomás, nuestro emprendimiento es regenerativo, desde hace más de 20 años. Cámara depuradora de líquidos cloacales y nos ayudó a contestar la provincia. Ajá. ¿Estás hablando del caso de Bariloche o en dónde específicamente, Tomás? Hola, espero que no se corte. En Itatí, Corrientes. Ah, bien, gracias. Después nos vamos a ver, contactar, queremos ver, porque hay cosas que no sabemos, ¿viste? ¿Qué hay cosas que no sabemos? Estás hablando que tenés Ahora, emprendimiento regenerativo. y ahora estamos haciendo turismo rural regenerativo 4.0. Buenísimo. Gracias, ya vamos a estar en contacto. Si pasar el teléfono allí, ¿no? Merede sabe, te trae. Exactamente, por eso dije sí, ya saben, porque Tomás también fue egresado del curso de Emprendedores Sustentables. Así que un gusto, Tomás. Mabel, te hago una consulta yo, porque siempre, como vimos en el video, el de húmedo y seco, ¿cómo es el tema de las capas húmedos y secos y si le tengo que agregar agua o no? Estas son preguntas que yo siempre me hago. Ah, bien. En ese caso, yo siempre les digo, si vos buscas en internet, parece que, no sé, a quién se le ocurrió o no hay nadie que corrija. Inclusive Corina corrigió Wikipedia, ¿no? Mi colega, porque hablaban de fermentaciones cuando el compost es un proceso oxidativo, con oxígeno. Dije, mira, que nada, hasta ese detalle, ¿no? Busca en internet y te muestran un dibujito que es una capa separada de la otra con los componentes. ¿Qué tenés que hacer? Ahora vamos a ver más adelante, ¿sí? En esto de la organización, vos tenés lo húmedo, que era de tu tachito de la cocina, con eso seco que tenías en otro potecito, y tenés que mezclar más o menos en partes iguales. Mezclás el día lunes, vas a ponerlo, agarrar una parte seca, una parte húmeda, lo mezclás antes de poner la bonera y ya va mezclado, ¿sí? Y después también ves, a ver, es una cuestión de entrenamiento, porque te pones un guante y te estrujás la mezcla, apretás la mezcla y chorrea agua, listo, está muy húmedo, que suele pasar si no pone mucha hierba, café de filtro, o cáscara de sandía que comemos acá en el norte, o melones, algo muy húmedo, o apretás y chorrea, está húmedo, listo, nos pasamos a meter cosas secas, papelitos, hojas, cartoncitos, acerrín, lo que tengas, ¿está? Esa es de que, y si vos apretás tu mezcla y se te arma una pelotita, pero no chorrea un poquitito, muy poco, nada, está bien. Y si la apretás y se te disgrega o se te separa, porque justo en estos calores que hablo de Corrientes, que hemos tenido 42 grados. Buenos Aires, que nunca ha tenido 33, bueno, pues ha tenido 35 grados. Entonces, si vos tenés tu abonera en tu balcón, se te va a secar enormemente. Vos la vas a tocar y realmente vas a sentir que se cae, se separan los componentes, y ahí, listo, ahí vas a tener que regar un poquito. Pero es un entrenamiento, y por eso siempre fue la invitación de empiecen a accionar haciendo. Yo misma me he equivocado
yo misma se me ha no humificado, ¿sí? Mi compost se me ha descompuesto de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque yo en mi casa tenía en el patiecito, entonces le tapé con un plástico y no se evaporó, era excesiva la humedad, tuve que cruzar a la plaza, traerme una bolsa con hojas, de las que en teoría son basura, por eso las barren y las tiran, entonces esa bolsa con hojas la traje a mi abonera. Pero la idea, ¿cuál es? Hacer, experimentar y aprender en el proceso. ¿Estamos? Porque allí a lo sumo, estos microorganismos no se van a enojar con nosotros si nos equivocamos. A lo sumo van a dejar de trabajar y decir, mira, me pusiste mucha agua, no trabajo nada. ¿Sí? O está muy seco, y si señores que quieren que trabaje si no tengo agua. Pero háganlo, porque si no, no van a saber. ¿Está? ¿Algo más? ¿Alguna consulta más? O si no, seguimos, que falta un cachitín todavía. Seguimos compartiendo pantalla. Bien. Ahora bien, entonces, ahí vienen los tipos de abonera, y esto resaltado, sugerido para zonas húmedas. La abonera de pila, de cerco o contenedores con tapa de las medidas que quieran. Ahora van a ver las fotos, las posibles aboneras son casi infinitas. Y solo sugerido, y solo para zonas secas, se puede llegar a hacer en pozos, ¿tá? Para aquellas zonas que, pasando la puntita del pico de la provincia del Chaco y el piquito del Caballo, para el oeste y hacia el sur, centro, que tenemos un clima con pocas precipitaciones, hasta allí. La ubicación es dónde la pongo a la abonera, sí, eso también decía, a ver, en el sol, en la sombra, ¿en dónde? Preferentemente en un lugar que en verano tenga sombra y sol un poquito en invierno, bajo un árbol o arbusto de hojas que se le caigan. Entonces estamos hablando de semi-sombra, ¿sí? Fácil acceso a la cocina. ¿Por qué? Porque me va a agarrar pereza y decir, ay, no, tengo que llevar allá, ya lejos, o no sé. Tiene que ser algo que me invite a convertirlo en un hábito, y un hábito se construye sí, solo sí, hago y repito la acción más de 21 días seguidos. No es que a una sola vez, ay, yo ya hice abono, ya separé, no, 21 días seguidos. ¿Se imaginan que 21 días seguidos llevando, ¿sí?, los residuos a la abonera para que se convierta en un hábito? ¿Funciona mejor? Sí, está protegida de los vientos y una sombra parcial. Y si tenemos mucho sol y viento, obviamente que va a necesitar más agua. Y ahí también no tenemos otra, pues hay que controlar la humedad. ¿Cómo me organizo para realizar abono? Y ahí viene, separo los residuos de cocina en un tacho. Parece básico, parece redundante, pero hay que tener 2 contenedores, ¿sí? Hasta 3 les diría, que es una bolsita para los reciclables limpio y seco, porque como decía Mariela también, contamos que nuestro tendal ya tiene las bolsitas, la cajita de ravioles, todo va lavado con un broche, se seca y después recién va a la bolsa de reciclable. Pero ya es en nosotras un hábito. Y también así, entonces, separar en ese tacho las cáscaras de fruta, los restos de la cáscara de algunas frutas y verduras cocinadas, las cáscaras de huevo, el taquito, todo lo que ustedes vieron en estas imágenes anteriores. ¿Y qué acopio? Que voy a necesitar residuos de jardín, patio, vereda, y que tengo hojas secas, verdes, pasto, secos, verdes, ramitas, restos de plantas, a esa que le corté las ramitas, arbustos, raleo, podas, virutas de madera, cenizas, todo eso seco, puedo tenerlo como reservorio en mi patio. En caso de que tengamos acceso a animales de granja, lo podemos incorporar los estiércoles de cabra, caballo, conejo, gallina, oveja y vaca, siempre y cuando, por favor, dejen estacionar y se seque. Porque me pasó también en una capacitación que una señora vino así con una bolsita
de caca de vaca fresquísima para poner en la mezcla de la abonera. Entonces me sirvió para decir, así no, sino hay que dejarla secar y yo tengo que poder disgregar con la mano como si fuera pasto seco, ¿sí? Este es el punto que uno puede incorporar los estiércoles en nuestra abonera, cuando están secos y puedo desgranarlos. Los contenedores en la cocina. Preferentemente con tapa, ¿sí? Este tacho tiene que estar en un lugar cómodo. Y de allí, y eso otro, y no está resaltado con color, se vacía diariamente en la abonera. Porque si yo le dejo 2 días y está todo muy húmedo en mi cocina, me van a terminar odiando, porque Mabel dijo que yo tenía que tener acá en la cocina y van a tener mosquitas, y va a tener olor a algo, si yo no tiro diariamente mis residuos en la abonera. Y modelo posible de tachos de cocina. Y acá está en lo que decía, ¿no? Diferentes modelos de que yo puedo, si tengo un patio, hacer una pila, como les ven en la imagen, es una pila, no tiene nada que la contenga. Después puedo hacer algo coqueto de madera en la que tengo, ¿sí? Una parte de residuos y la otra, fíjense, que ya está casi listo para usar. O un corralito, como ven a la derecha en la imagen de la pantalla. Y esto, modelo, ¿sí? Así, con esta disposición, si yo tengo en el patio, tiene las ventajas de que si las puedo regar fácilmente, si sabemos que hay un pronóstico de lluvia importante, la vamos a tapar. Podemos controlar mejor la temperatura y la humedad. Es ideal para volúmenes más grandes, ¿sí? Si yo tengo solamente un tachito, o si tengo mucho más volumen de producción. Y realmente es un detalle si uno quiere tener ordenado y agradable a la vista. Y puedo mostrar mi abonera como ejemplo. Posibles modelos para patiecitos, balcones. Y fíjense el detalle del balde de 20 litros, está perforado para que pueda circular más aire. Y una tapita abajo, que yo lleno ese balde, como la abonera que vieron de Verena, lo lleno completo y lo dejo allí, y después puedo cosechar sin necesidad de estar destapando, ¿sí? Ese es también un detalle. Esto se suele sugerir en los jardines de infantes o jardines maternales, que además, fíjense, estamos ahí reutilizando un residuo complejo como son los neumáticos, los decoramos y pueden ser usados como abonera en los centros de desarrollo infantil, los comedores, o la de jaula, la jaula de madera y tejido pajarero o tejido, ¿cómo se llama? De tela mosquera, no me sale, tela mosquitera, perdón. Son diferentes modelos. Ahora bien, este es un ejemplo, les traigo un ejemplo de acá, pueden ustedes traerme ejemplos suyos sin problema, me encantaría que lo hagan. FACENA, la Facultad de Ciencias Exactas de Corrientes Capital, que dio la inquietud de decir, bueno, nosotros tomamos mucho mate, decía una de las jefas de cátedra, entonces queremos hacer algo con la yerba. Y ellos crearon un proyecto de Hacia Basura Cero, en donde armaron una abonera. Nosotros la habíamos diseñado con Rubén, ¿sí? Mi esposo, y también el diseño de una abonera de 1 metro cúbico para que tengan una masa crítica para controlar. Ya que querían ellos sí tomar todas las medidas. Esta fue la primer abonera que resultó, y fíjense, tiene la tapita y tiene un aireador en el medio, porque era difícil de que las chicas remuevan esto, entonces se le puso un aireador, hace de chimenea, que circule el aire y mantiene la humedad en un punto justo. Y esa fue la mezcla que usaron ellos, la yerba de todos los edificios, de todas las aulas y pasillos, y el pasto que se cortaba del gran parque que tiene la universidad en el campus, ¿sí? Solamente usaron la yerba y el pasto, nada más. Y realmente fue increíble el resultado. Eso lo hicieron en 2019. Un ejemplo concreto de empezamos a hacer
una acción y que en vez de que la hierba termine en el basural a cielo abierto, pues ellos lo utilizaron para hacer compost. Acá ven la pila. Esto les decía, esta mezcla es una moneda de pila, y siempre comparto, es un ejemplo que hace mi papá, muy de nuestra familia, de hacer siempre separar los residuos, y ahí ustedes ven que hay cítricos, ¿sí? Eso se juntó de un evento de 2 días, tipo congreso, una cosa así, y yo llevé como recicladora y cartonera, solemos ir con la chica, que nos sale solo acarreando los botes. Le llevé los contenedores, y le dije, señores, acá me ponen todas las cáscaras de fruta y los papeles, y luego llevé el domingo a la tarde a casa de mi papá, y luego de 4 meses aproximadamente, ven esa pila del medio, en que se convirtió, que ustedes no pueden diferenciar los componentes que se pusieron 4 meses atrás. Y luego se cosecha de esta manera, con una zaranda, o de alguna manera, para quitar los componentes que todavía no terminaron de descomponerse, como algunos palitos, piñas de pino y demás, y eso vuelve a la moneda y el resto se usa. Este es un ejemplo doméstico, por decirlo, ¿sí? Y esa era otra de las preguntas que me hacían. El abono maduro, ¿cómo sé yo cuándo lo cosecho? El abono maduro tiene estas características. Ya no hay lombrices. Fíjense que mencionaba Agustina, tiene una gran cantidad de lombrices porque todavía hay material que ellas pueden descomponer. Entonces, puedo interpretar que si están colonizando esa moneda de mi patio, es porque todavía tienen cosas para descomponer y que mi compost todavía no está maduro. O hay partículas, que cuando está maduro, cuando estas partículas ya no puedo identificar ni la cáscara, ni las hojitas, ni el papel que yo puse, es porque está maduro. El color café oscuro, acuérdense por qué, porque tiene carbono. Entonces el color casi café oscuro negro, negruzco, es porque se ha producido el proceso de compostaje adecuadamente, o de humificación adecuadamente. Y el olor es un olor agradable a tierra mojada. Ustedes tienen la pila para cosechar ese abono, tienen la zaranda, fíjense, es de la reja romboidal, que se usa mucho ahora, es un rastito, y también es reutilizar materiales, ¿no?, que quedan de construcción, o de un vecino, o en este caso, de la familia. Y un marquito de madera. Y allí se cosecha. Ese es el resultado de ese abono, de esa pila en esa ocasión. Usos. ¿Dónde lo puedo usar? El compost, logrado, estable, libre de patógenos y semillas de maleza, puede usarse para recuperar suelos dañados por contaminación e incendio. En nuestros casos, por este se quemaron 1 millón de hectáreas. Imagínense cuánto aportaríamos nosotros si, como ciudadanos, podemos hacer abono, y en vez de hablar de restauración ecológica, como quisimos todos a salir a plantar árboles sin tener la más mínima idea, también podemos salir todos a hacer abono, porque primero, antes de plantar un árbol, hay que devolverle la vida al suelo. Y eso lo podemos hacer con este abono que nosotros podemos hacer en nuestro municipio. Fíjense, si somos conscientes de nuestras acciones, ¿cuánto podemos colaborar con el ambiente? Se puede usar en la producción hortícola, ¿sí?, de verduras de la huerta de la casa, u ornamental, flores, enredaderas, árboles y demás, huertas familiares propiamente dichas, plantines de vivero, los viveristas y la producción de hongos comestibles. La gente que hace plantas en macetas requiere muchísimo abono, esta mezcla de sustrato que se puede hacer para criar esas plantas en macetas adecuadamente. Y abonar los espacios verdes de la ciudad. La plaza que tengo enfrente, el cantero de la avenida, el bulevar, cualquier espacio verde puede ser enriquecido con ese abono, si es que yo no tengo un espacio en mi casa para usarlo. Bien,
La pregunta es, ¿y desde siempre sale bien todo? No. ¿Pueden haber algunos inconvenientes? Sí. Entonces, ¿cómo manejo esos inconvenientes? Por ejemplo, el mal olor. ¿Sí? El mal olor porque hay amoníaco, uy, el olor a pie de gato. ¿Sí? Porque se pudrió, ¿sí? Un proceso de putrefacción en la masa de mi abonera, es porque hay humedad excesiva. Le falta aireación, o, fíjense, ¿sí? O debido a lluvia, o porque mi mezcla no es la adecuada, y ese material está muy húmedo. ¿Cuál es la solución? Añadir hojas secas, acerrín, césped seco, cualquier cosa que me ayude a aumentar la porosidad de esa mezcla y que me aumente los espacios por ejemplo. Se puede agregar papel, cartón molido, o inclusive, bueno, empezar a dar vuelta la mezcla hasta que se seque, y esas son las soluciones posibles cuando tengo exceso de humedad. ¿Y qué pasa? Digo, sí, mira, no me pasa mucho tiempo y no se descompone. Ajá. ¿Qué puede pasar? Una pila demasiado pequeña y que no haya material para que los microorganismos trabajen. Entonces, si yo, por ejemplo, de repente tengo demasiadas cosas secas, no van a tener los microorganismos fuente de energía. Ya necesitan que tenga nitrógeno, y ahora van a ver en el video de qué se trata, para poder descomponer los otros componentes secos, valga la redundancia. ¿Cuál es la solución? Aumento el tamaño de mi pila, aumento el tamaño de mi abonera, incorporándole estos materiales ricos en nitrógeno de la cocina o césped que esté verde. Y la descomposición es muy lenta y se seca muy rápido, que si yo puedo tapar la abonera, entonces allí ayudo a que la temperatura y la humedad sean la adecuada. Otra variable, si la descomposición es lenta. Las mezclas muy secas por las elevadas temperaturas. Nos pasó ahora en Corrientes, ¿sí? Con 42 grados se desecan muy rápido y entonces hay que solucionar ese problema regándolo o cubriéndolo adecuadamente con o una capa de hojas o un plástico, un lienzo, algo que ayude a mantener la temperatura y que no se me dispare como la del ambiente. O un exterior muy frío. Fíjense si tenemos mucho frío que puede pasar más al sur de nuestro país, o en invierno nuestro, que por ahí tenemos 2 grados bajo cero, allí también, ¿sí? La tapo para darle calor a esa mezcla. Aumento el volumen para que la misma actividad de los microbios genere ese calorcito que necesitan para trabajar. Presencia de moscas, mosquitas y roedores. Allí es porque a alguien se le escapó, ¿sí? Un pedazo de carne, algo de lácteos, una comida elaborada. ¿Sí? Tenemos que retirar de la abonera eso y taparla para que las moscas no vengan. Y presencia de hormigas puede pasar si yo tengo una pila en el fondo y la dejé y no la removí, por ejemplo. Y las hormigas tienen algo aireado, livianito, fácil de hacer sus nidos, automáticamente se instalan allí. Y suelen ser inclusive, me ha pasado, ¿no? Esas que muerden muy fuerte, pero que además de morder, rocían con ácido fórmico, o doblan la colita y rocían con ácido fórmico. Entonces son de dolorosas las picaduras que no les puedo contar. Entonces esas hormigas colonizan las aboneras que no tienen atención, ¿sí? Que yo la expuse ahí, me fui y no vine nunca más. Entonces, allí que hago, bueno, riego el abono hasta alcanzar la humedad que le permite a los microorganismos trabajar y que las hormigas no les gusta tanto. ¿Estamos? Hasta allí las dos posibles, las variables, ¿no? De problemas y soluciones que podemos encontrar. Lo que ahora viene. Creo que, a ver, voy a dejar de compartir un segundito, como estamos con el tiempo. Unos minutos más, ¿estamos bien? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Algo que quieran salvar antes de ver el video que aporta más datos, si se quieren, de los que yo les he brindado? Yo tengo una consulta. Sí, Estela.
Las hormigas no degradan nada, no es útil, no debería haber nunca hormigas en la compostera. No degradan nada. Ellas comen, suponete, comen hojas, ¿no? Pero no ayudan en nada el compost, solo comen ellas. ¿Tú sabes qué? Las hormigas las he detectado. Ellas, las hormigas, si vos mencionás, son las recolectoras de hojas o las que cortan hojas. Ellas se llevan las hojas a su hormiguero porque cultivan un hongo, ¿sí? Y se comen el hongo. Entonces, lo que vi que las hormigas hacen en la limonera es quitan la cáscara de adentro de las naranjas, por ejemplo. ¿Viste la parte corchosa? Esa la he visto cortar y llevarse a su hormiguero. Entonces, si vos tenés mucho cítrico, ellas se van a encargar de cortar y llevarse esa partecita de las naranjas a su hormiguero, pero más no aportan a la manera en sí. En realidad se llevan, no te traen. Claro, no, ellas están llevando para cultivar su hongo en su hormiguero, no. Te valen de la compostera, está bien. Y claro, no se quedan allí, o si lo hacen, no te benefician, ¿no? Porque después vos querés manipular y te pican, porque vos estás en su nido, o sea, entonces es como incompatible la actividad que vos querés hacer, porque vos querés usar el y te muerden en serio, no sabés cómo muerden, defendiendo su nido. Lo otro que vi en el video de Verena, no sé si alguien le llamó, además se comen las lombrices. Bueno, eso depende, fíjate vos, las que cortan hojas, y en este caso se llevaban la cáscara de adentro, la parte de adentro del ollejo de las naranjas, ellas son herbívoras, por decirlo, cultivan un hongo. Las que son carnívoras son otras, ¿sí? Ahí tendrían las hormigas rojas, que sí se alimentan de carne, o otras más que en este momento no gusta, la hormiga argentina, que lo llaman también, esa ataca a otros insectos y se come, en este caso, como dice Diego, las lombrices. Entonces, tampoco queremos que estén allí. Así que, hormigas, bien, a ver. Decía, sí. ¿Cómo va? Hola, Mariela. ¿Cómo estamos? Por ahí para comentar qué se puede hacer con los lixiviados. Eso estaría bueno. Bueno, vos sabés que eso no deberían haber lixiviados, ¿sí? El quid de la cuestión, y ese siempre me genera la duda, ¿no? Lixiviado habría si hay exceso de humedad, y entonces estamos en duda de que si el proceso de compostaje se hace adecuadamente, vos deberías poner el volumen de residuos secos suficiente para que no haya lixiviado. Fíjate que con un 60% de humedad como es el adecuado, no tiene que haber lixiviado. Inclusive vos si lo apretás, no tiene que gotear. Entonces, por ahí yo veo publicidades, ¿no? Que dicen, sí, esta parte de abajo es para los líquidos. Si hay líquido, es porque tu compostera va a tener un proceso de descomposición que no es el adecuado. Entonces, claro, incluso las composteras traen como un compartimento para los lixiviados. Vos sabés que sí, entonces me genera la duda de que si te están promoviendo que vos hagas un compost demasiado húmedo, tu compost no va a ser aprovechable. Porque no lo vas a poder, viste, va a ser una masa incómoda de manejar. No comparto. O sea, en mi opinión, sí, no comparto que se promueva que haya lixiviado. Te tienen que decir, no hay, porque vos tenés que mezclar adecuadamente secos y húmedos para que no haya lixiviado. Quizás ahí, Mabel, una diferenciación entre lo que son las composteras sobre la tierra. Ahí directamente no resulta tampoco la misma pregunta porque va a la tierra, digamos Exacto, las pilas sobre el suelo. Claro, y la compostera que vimos en el video, por ejemplo, sí tiene abajo, por ejemplo, un recipiente para captar líquidos porque está puesto sobre pies para poner en un balcón, por ejemplo, en un departamento. ¿No? Ahí puede pasar cuando recién lo pones al principio que como es chiquito, que de golpe tenés líquido abajo. A pesar de que quizás rápidamente le pones hojas secas en el medio, puede pasar y está puesto ahí. Pero este líquido, quizás Mariela apunta también a esa pregunta, porque es un buen fertilizante también, ¿no? De alguna forma, líquido. Claro,
Eso había escuchado como mezclar, por ejemplo, 70-30, porque es bastante como intenso, pero es como un lixiviado bueno, que tiene nutrientes, y había leído que se lo utiliza como fertilizante para las plantas. Esto viene como más algo- como de los biodigestores, viste que los biodigestores vos pones en condiciones controladas a descomponer determinadas masas vegetales y de allí sí se generan el biol, le llaman, ¿sí? Que es un líquido marrón color café que se usa para diluir después como fertirriego. Pero, insisto, con que son otros procesos y otras maneras de llevar a cabo una producción de fertilizante. Si vos querés un fertilizante líquido, vas a tener otros pasos y no el del compostaje propiamente dicho. ¿Sí? Como producto vos tenés que buscar una masa, que sea como migas de pan, ¿sí? Como miguitas de pan, así de esa consistencia, liviana y que se digregue para que vos puedas poner en la en la huerta, en las macetas y demás. No que sea tan húmeda al 100% como para que chorree. ¿Qué otra cosa más? Ah, decía, en el video se ven, de Verena se ven los pequeños insectos y también una larva que inicialmente a mí me generaba muchísima impresión cuando no sabían de qué se trataba. Una larva plana, negra, que tiene segmentos, ¿sí? Y había sido que es de la mosca soldado. Mosca que en España, si ustedes googlean, se usa exclusivamente para hacer compost, porque después son rapidísimos, inclusive son controladoras biológicas de las larvas de las moscas comunes. Fíjense hasta dónde son importantes que estén en nuestra abonera, porque las moscas comunes no las queremos, digamos, en caso de que aparezcan. Y que las larvas de las moscas soldado, no se impresionen si les aparece en la abonera. Es importante que ellas estén, que ese dato no quería dejar pasar. Sigo compartiendo pantalla, que vamos al video de Corina, y con esto damos por terminado, si quiere, la presentación. Compostaje. Una de las formas de recuperar nuestros suelos si han sido degradados, de evitar futuras degradaciones, es incorporando materia orgánica a los mismos y así mejorar su productividad. El proceso de compostaje nos permite transformar residuos orgánicos en esta materia orgánica que es apta para incorporar a los suelos y devolverle así la productividad, a la vez que transformamos residuos en un recurso. Este proceso de compostaje es la transformación de materiales orgánicos frescos o residuos orgánicos en una materia orgánica estabilizada a la que denominamos compost. Los materiales orgánicos frescos son de origen animal o vegetal y el proceso lo llevan adelante variados microorganismos que no vemos pero están en el residuo y que lo que nosotros debemos hacer es darle las condiciones para que lleven adelante el proceso de transformación de los residuos. Esas condiciones son un ambiente húmedo y aireado. Si todo funciona bien, entonces dentro de nuestra pila de compost o de la masa de residuos va a aumentar la temperatura y por lo tanto se va a volver un ambiente cálido. Lo que debemos asegurar es que el tamaño de partícula de nuestros residuos esté entre 1 y 5 centímetros aproximadamente y por lo tanto si son partículas muy grandes habrá que hacerle un picado previo. Y tenemos que juntar suficiente cantidad de residuos para lograr un volumen por lo menos de 1 metro cúbico que nos va a asegurar que dentro de la masa de residuos se conserve la temperatura y se genere el calor. Los residuos orgánicos hay de distintos tipos, algunos más ricos en nutrientes y especialmente nitrógeno, y otros que son más ricos en energía, que nos van a permitir dar estructura a nuestra masa de residuos, que son aquellos más ricos en carbono.
Por ejemplo, entre los ricos en nitrógeno tenemos los restos de yerba mate y café, restos de frutas y verduras, restos de cultivo y los estiércoles animales, vaca, caballo, cerdo, gallinas. Y entre los residuos ricos en carbono tenemos, por ejemplo, el papel, el cartón, las pajas de cultivos, las cascarillas de arroz, las hojarascas, acerrines, cortezas o virutas, entre otros. Para llevar adelante el proceso de compostaje, lo primero que nosotros debemos hacer es una mezcla adecuada entre estos dos tipos de residuos, porque es lo que necesitan los microorganismos para llevar adelante el proceso, además de la humedad y de la aireación. ¿Cómo podemos mezclar? Por ejemplo, acerrín versus estiércoles, o virutas de madera con restos de frutas o verduras, o los restos de comida con papeles o cartón, ¿sí? La proporción en general puede ser igual del residuo rico en carbono de nitrógeno o un poco más del residuo de carbono que del de nitrógeno, dos veces más o 3 veces más de carbono versus nitrógeno. Mientras vamos mezclando, le tenemos que ir agregando humedad de ser necesario. Para saber si la humedad es la adecuada, tomamos una fracción fina de la mezcla. Si está muy húmedo, nos va a chorrear agua. Si está muy seco, no nos va a salir nada de agua cuando apretemos con el puño. Pero si apretamos con el puño, sale un poco de agua y además queda formado un bollito, como se ve en la foto, es un indicador de que nuestra humedad es la óptima para el proceso. ¿Cómo aseguramos la aireación? A través de volteos que podemos hacer con distintas herramientas, como palas, moviendo la pila de un lugar a otro, o horquilla, y si trabajamos dentro de recipientes podemos usar esta especie de sacacorchos que introducimos dentro del recipiente, levantamos y de esa manera aireamos nuestro material. O si no, directamente con la mano, usando guantes, haciendo movimientos que nos permiten que el oxígeno ingrese dentro de la masa. Y eso hay que hacerlo de vez en cuando. O cuando le vamos a agregar agua. ¿Qué pasa una vez que armamos, tenemos buena humedad, buena aireación y un buen volumen de material? Se va a generar calor por la misma actividad de los diferentes microorganismos. Si el volumen es suficiente, ese calor se conserva y por lo tanto la temperatura dentro de la mezcla de los residuos va a ir en aumento. Puede llegar en algún momento a superar los 55 grados, que nos va a permitir eliminar semillas de malezas y microorganismos que puedan generar enfermedades, mejorando la calidad de nuestro producto. Cuando las etapas van avanzando, la actividad de los microorganismos empieza a disminuir y por lo tanto también baja la temperatura dentro de nuestra pila de compost, lo que sería un indicador de llegar a unas etapas más avanzadas. En general, el producto final va a tener una coloración oscura y olor a tierra húmeda, aunque no agregamos tierra. Es un indicador de que estamos llegando al final del proceso, o sea que vamos a obtener ya nuestro compost, que es una materia orgánica estable, libre de patógenos y semillas de maleza, si se cumplieron con todas las etapas, y apto para aplicar a nuestros suelos y devolverles su productividad. Muchas gracias. Muchas gracias. Repito lo mismo. Hasta acá ha llegado la presentación de esta importante variable, ¿sí?, en la mitigación del cambio climático, de gases de efecto invernadero. Agradecemos a todos haber estado, participado, a sus aportes y quedamos disponibles para sus consultas y demás. A ver, Rosario, quizás vos podés compartir el link, no logro, para descargar el flyer en el chat. Sería buenísimo. Ay, Mabel, yo tengo una pregunta más, perdón. ¿Puedo? Sí. Cortita. El tema, yo tengo fondo y hay muchos bichos de todo índole. Como es muy húmedo, estoy en un lugar donde
bueno, salvo la época de sequía que tuvimos, en general es bastante húmeda el terreno, aparecen las famosas babosas. Yo me pregunto, como el compost es un lugar donde hay mayor humedad, calculo que en el resto del suelo, ¿puede proliferar las babosas? Bueno, las babosas son de suelo húmedo, o sea, donde Sí, hay humedad, ellas están. Entonces, una receta casera, uno de esos secretos, es colocar tapitas de gaseosa, ¿sí?, con cerveza a nivel del suelo, porque el olor de la cerveza las atrae y el lúpulo las mata. no Entonces, sabía. es un control de babosas y caracoles sin usar ningún tipo de agroquímico. Así que Sí. Y ellos hay que van a suponete, ¿pueden llegar a ir al compost? ¿Yo tengo que poner eso también en el compost o no? si vos querés que no lleguen, o sea, las babosas, ellas van a ir a comer hojas verdes de tu planta, ¿sí? Vos te vas a enterar de que por qué amaneció comida la planta, es que de noche, cuando vos dormís, ellas salen a comer. Sí, Caracoles y babosas salen de noche. Entonces, pero bueno, ¿pueden llegar a ir al compost también o no? y el coco en el coco va a tener bicho bolitas, va a tener cucarachitas de tierra. No pasa como con las hormigas, no hay que sacarlas, no hay que volverse loco, por decir así, sacar las babosas, Iván. No te hacen absolutamente nada. Ellas buscarán el abrigo de la pila de compost, pero al compost en sí, ellas van a dormir allí y descansar. No, si vos removés, seguramente las podés encontrar, pero el peligro es que si tenés muchas, si tenés algunas plantas que te interesan a nivel del suelo, o sea, ellas cayó una lluviecita o un espacio húmedo y se van a ir a comer tu planta y de noche se van a esconder, de día se van a esconder. Se van a esconder, sí, ¿qué es lo que pasa? Sí, las descubro, me doy cuenta cuando falta algo o el hilo que dejan en el suelo. Sí, la verdad, el hilo no lo comprobé, pero la cerveza sí. Sí, me dejan como una baba, como un hilo Sí, transparente. igual, perdón, sí, el rastro que dejan, totalmente. Sí. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Algo más? Vamos a leer el chat. Ahí está el folleto didáctico de compostaje. Asistencia. Como los que quieren recibir su certificado de asistencia, sería bueno si nos pongan en el chat su nombre, apellido y si pueden poner, bueno, porque si están inscritos en el formulario, supongo, ahí se pueden agregar, porque así vamos a identificarnos. Mosca soldado se llama, Diego, la mosca, el alargo de la mosca está grande. Es llamativa porque es negra, plana y segmentada, sí, es muy rara. Y les cuento, ahí justamente se promueve esto, se llama en inglés, es la Black Fly Soldier, y hay especialmente en zonas de más temperaturas más altas, y en África se promueven ahora estas moscas, como dice, para promover y acelerar el proceso de compostaje. El año pasado estuvimos en una feria en Alemania, donde justamente hay ahora empresas que promueven el uso de esta mosca específicamente para acelerar los procesos. Sí. Inclusive se pueden usar antes de que empupen, digamos, se usan las larvas también para pesca. Entonces vos podés, si las tenés en gran volumen, hasta te puedes un subproducto que te puede vender para, en vez de las lombrices. Sí. En español, como dijiste vos, el nombre es... Mosca soldado. Sí, en inglés era Black Fly Soldier o algo así. Es la misma, Black Fly Soldier, Sí. mosca soldado, lógica. Así que si uno lo busca en internet, seguramente encuentra más información. Así que, bueno, ha sido un gran gusto, Mabel, la verdad. Aprendí siempre algo nuevo, así que no sé si el resto piensa igual. Después nos puede dar un dedo arriba y un aplauso para Mabel, así que muchas gracias. Y buenísimo, gracias.
Así que bueno, seguramente nos vamos a volver a ver también con más temas. Ahora viene mayo, el mes del reciclaje, así que vamos a hablar también seguramente en otro webinario en el mes de mayo sobre otras tecnologías de reciclaje. El compostaje es lo más fácil, lo más simple para hacer por parte de cada uno, ¿no? Pero así que los vamos a mantener informados. Muchas gracias a todos por estar. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas noches.